Hola a todos, bienvenidos a nuestra primera clase de mecánica de máquinas. En esta clase haremos introducción a los conceptos más importantes que desarrollaremos a lo largo del curso. Uno de los primeros conceptos que va a ser importante repasar el día de hoy va a ser el concepto de máquina. Todos tenemos una noción de lo que es una máquina, pero vamos a repasar algunos conceptos disponibles en la literatura. En este caso, de acuerdo a los autores Mabey y Reinholds, una máquina es un mecanismo o conjunto de mecanismos que transmiten fuerza desde una fuente de energía hasta la resistencia que se debe vencer. De acuerdo con Norton, una máquina es uno o varios mecanismos para producir y transmitir fuerzas significativas. Mientras que una fuente un poco más pública, como el caso de la Wikipedia, consultada hace poco, 2019, nos dice que es un conjunto de elementos móviles y fijos cuyo funcionamiento posibilita aprovechar, dirigir, regular o transformar energía o realizar un trabajo con un fin determinado. Teniendo en cuenta esto, vamos a hacer el siguiente ejercicio en clase, que va a ser tomar cada uno de los ejemplos que se les solicitó inicialmente de sus máquinas e identificar si ese ejemplo que tienen de máquina contiene alguno de los elementos que encontramos en estas tres definiciones. Vamos a hacer una pausa en el video y vamos a hacer ese ejercicio en clase. Ahora bien, teniendo en cuenta que muchas de las definiciones que hemos visto contienen este término mecanismo, vamos a resaltarlo aquí, excepto el de Wikipedia, no contiene la palabra mecanismo, pero realmente es esto que tenemos aquí. Es igual. Va a ser importante hacer esa definición, que es un mecanismo, porque es parte fundamental de lo que es una máquina. Entonces la siguiente pregunta sería, ¿qué es un mecanismo? También teniendo en cuenta los autores que tenemos disponibles en la literatura, vamos a encontrar diferentes definiciones. De acuerdo con los autores Sandor y Erdmann, un mecanismo es un dispositivo mecánico que tiene el propósito de transferir movimiento y o fuerza de una fuente a una salida. De acuerdo con los autores Mabey y Reinholds, es una combinación de cuerpos rígidos o resistentes formados de tal manera y conectados de tal forma que se mueven uno sobre otro con un movimiento relativo definido. Mientras que, para Norton, es un dispositivo que transforma el movimiento en un patrón deseable y por lo general desarrolla fuerzas muy bajas. Es un medio de transmisión, control y o restricción del movimiento relativo. Y en el caso de Wikipedia nos dice que son dispositivos o conjuntos de sólidos resistentes que reciben una energía de entrada a través de un sistema de transmisión y transformación de movimiento. A pesar de que las cuatro definiciones que estamos mostrando aquí lucen un poco diferente por encima en la forma como están redactadas, podemos encontrar que existen términos comunes. Uno de los términos comunes que vamos a encontrar en todas las definiciones es este: movimiento. Es decir, el mecanismo está relacionado con la transmisión de movimiento. Todas las definiciones hablan de ese término. Ya se diferencian en la forma como se hace esa transmisión de movimiento. Uno dice que es un dispositivo mecánico, una combinación de cuerpos rígidos, un dispositivo que transforma mediante un patrón deseable. La clave importante entonces es que el mecanismo está relacionado con la cinemática del movimiento, es decir, el mecanismo es el que permite
tener un movimiento de forma controlada en la máquina. Y como vemos, de acuerdo a las definiciones anteriores, que una máquina está conformada por mecanismos, vemos que estos son los bloques constitutivos básicos de una máquina. Entonces, el estudio de la teoría de los mecanismos es parte fundamental del estudio de la teoría de las máquinas. De tal manera que si entendemos la estructura y la forma como se pueden combinar los elementos de un mecanismo, va a ser un proceso mucho más sencillo analizar las máquinas y diseñarlas. Vamos entonces a continuación a ver cuáles son los elementos básicos de un mecanismo. Inicialmente vamos a hacer una distinción entre dos tipos de mecanismos. Tenemos los mecanismos planares o bidimensionales, que son aquellos donde los eslabones y todo el movimiento se puede analizar contenidos en planos paralelos, es decir, se puede trabajar el análisis de movimiento y de fuerzas desde el punto de vista bidimensional. Esto por obvias razones facilita los análisis a nivel matemático y también facilita el diseño. Por esa razón encontramos que muchas máquinas reales, a pesar de que sean tridimensionales, están compuestas por mecanismos planares. También tenemos máquinas o mecanismos espaciales. Los mecanismos espaciales son aquellos que sus eslabones no pueden contenerse en ningún plano y por lo tanto vamos a necesitar unas herramientas matemáticas un poco más poderosas para poder realizar los análisis cinemáticos y cinéticos. Hay que hacer la aclaración que dentro del curso que estamos viendo este semestre solo vamos a cubrir mecanismos planares por el tipo de herramientas que vamos a utilizar para hacer los análisis. Los mecanismos espaciales ya se dejan para cursos más avanzados. Pasamos entonces a identificar los elementos básicos. El primer elemento básico de un mecanismo se llaman eslabones. Los eslabones son los cuerpos rígidos que hacen parte de los mecanismos y se distinguen de acuerdo al número de uniones o conexiones que tengan con otros cuerpos. Entonces podemos tener eslabones binarios, son aquellos que tienen dos uniones con los otros dos cuerpos. Tenemos eslabones ternarios, son aquellos que tienen tres conexiones o tres uniones con los otros cuerpos dentro del mecanismo. Y tenemos eslabones cuaternarios, que son aquellos que tienen cuatro uniones o cuatro conexiones con otros eslabones dentro del mecanismo. La pregunta sería, ¿podemos tener eslabones con más de 4 uniones? ¿Cómo se llamarían en ese caso? Pause el video y haga una búsqueda de información para poder responder esa pregunta. Las conexiones de las que hablábamos en cuanto a la clasificación de eslabones, entre los eslabones se denominan juntas. Junta es todo aquello que permite la conexión entre un eslabón y otro dentro de una cadena cinemática. Las juntas se clasifican de diferentes maneras, es decir, hay diferentes criterios para clasificar las juntas. Y las vamos a estudiar de acuerdo a las más comunes que vamos a encontrar. Una de las juntas más comunes que vamos a encontrar es la junta de pasador. La junta de pasador, como la vemos aquí, es este tipo de junta. Realmente la encontramos mediante un tornillo, mediante un pasador, mediante un eje. Esta junta se designa con la letra R mayúscula. El nombre técnico en el nivel de cinemáticas es revoluta. De acuerdo a la clasificación, esto se conoce como una junta completa. ¿Qué significa una junta completa? Una junta completa es aquella que al conectar dos cuerpos rígidos permite un único grado de libertad. En este caso, el grado de libertad que permite entre los dos cuerpos que conectan el pasador es un grado de libertad de rotación.
un ángulo delta teta en el que puede rotar este eslabón con respecto a este eslabón. Por eso se llama junta completa. La otra clasificación de la junta es el tipo de cierre. En este caso, esta junta se conoce como una junta con cierre de forma. El cierre hace la referencia a la forma como actúa la junta. ¿Qué quiere decir esto? En este caso, el cierre de forma quiere decir que la misma forma de la junta garantiza su funcionamiento. Y por lo tanto, esta junta, desde el punto de vista cinemático, nunca va a dejar de actuar. Físicamente podría dejar de actuar si el pasador se fractura o se rompe, pero ya esto no es una situación, digamos, cinemática, sino una situación de tipo de resistencia de materiales. Pero desde el punto de vista cinemática, la junta nunca va a dejar de actuar. Otro tipo de junta completa, que es una de las más populares que vamos a encontrar en la mayoría de los mecanismos, es una junta que se llama corredera en traslación. Corredera en traslación. Se le conoce técnicamente como prismática y por eso se utiliza la letra P para designarla. También es una junta completa porque esta junta permite un único grado de libertad entre los cuerpos que conectan, en este caso entre el eslabón con ranura y el bloque que desliza. Hay un único grado de libertad que es la traslación a lo largo de la ranura. Por eso es una junta completa. Y en este caso también es una junta con cierre de forma, porque la misma forma de la ranura impide que la junta deje de actuar. Entre estos dos tipos de juntas, los pasadores y las prismáticas, puede tener uno la mayor parte de las juntas que vas a encontrar en los mecanismos comunes, por lo menos en los tipos planares. Entonces, por eso es importante conocer estos dos tipos de juntas. Los otros dos tipos de juntas que vamos a encontrar son los que llamamos las semijuntas. Las semijuntas son los tipos de juntas que actuando, una vez que la junta está actuando, te permite 2 grados de libertad de movimiento relativo entre los eslabones que se conectan. El primer ejemplo que tenemos a la izquierda es este, es un eslabón, un apoyo simple en realidad, es un eslabón apoyado contra un plano o contra una superficie, que es lo que llamamos un apoyo simple, es decir, simplemente que 2 eslabones entren en contacto, eso es un apoyo simple. Y en este caso, los grados de libertad permitidos son la traslación a lo largo de la superficie y la rotación. Esos son los 2 grados de libertad permitidos por la junta. Este tipo de junta, en este ejemplo, se conoce como una junta con cierre de fuerza, porque en este caso ya la geometría del contacto no garantiza que la junta siempre esté actuando. Muy sencillo, si por ejemplo algún elemento o alguna fuerza trata de levantar o separar el contacto, la junta no puede evitarlo y se separaría la junta y dejaría de existir. Entonces el nombre cierre de fuerza hace referencia a que para que la junta exista, yo debo garantizar una fuerza de contacto siempre en la junta. La manera de garantizarla es a través de el análisis de las fuerzas que yo haga en el diseño del mecanismo, que me garantice que siempre vamos a tener un contacto en estos elementos. Por esta razón, las juntas con cierre de fuerza son más complejas de diseñar, porque debe garantizarse ese contacto. A favor tiene que es mucho más sencilla en cuanto a la geometría y por lo tanto los elementos tienen un diseño más simple y terminan siendo más fáciles de fabricar y por lo tanto más baratos. Entonces tienes unos elementos a favor y unos elementos en contra. El otro tipo de junta que también tiene las mismas características, tengo 2 grados de libertad, por lo tanto es una semijunta, es un pasador en ranura. Esta es una junta también muy común, se le conoce como RP, pasador en ranura. Permite 2 grados de libertad, una traslación a lo largo de la ranura y una rotación de un elemento con respecto al otro. Vamos a ver más adelante que para identificar
los grados de libertad, es clave poder identificar entre lo que son juntas y lo que son semijuntas. Una tercera clasificación de las juntas se da de acuerdo a lo que se llama el orden de la junta. El orden hace referencia al número de eslabones que conecta una misma junta. Generalmente una junta conecta únicamente 2 eslabones. Y se conoce como una junta de primer orden. O sea, toda junta que conecte únicamente 2 eslabones se conoce como una junta de primer orden. Si la junta conecta más de 2 eslabones, ya aumenta su orden. Por ejemplo, si conecta 1, 2, 3 eslabones, es una junta de segundo orden. Si conecta 4 eslabones, es de tercer orden, y así sucesivamente. ¿En qué es importante el orden? El orden de la junta es importante para identificar los grados de libertad de la junta, y eso lo veremos en los ejemplos de grados de libertad. Los grados de libertad de un sistema. En este curso vamos a ver una muy sencilla que nos permite hacer esto para mecanismos planares, y vamos a deducirla de una manera bastante intuitiva. Vamos a empezar primero analizando un cuerpo rígido en el plano. Un cuerpo rígido en el plano se puede desplazar en una traslación dirección vertical, una traslación dirección horizontal, y además para definir su orientación tengo una rotación. Eso quiere decir que un cuerpo rígido que esté libre, que no tenga ningún tipo de restricción en el plano, tiene 3 grados de libertad. Pero para tener un mecanismo necesito más de un cuerpo rígido. Necesito varios cuerpos rígidos conectados. Entonces supongamos que agregamos varios cuerpos rígidos. Aquí vemos 6, pero pueden ser un número mayor. En este caso todavía no los tenemos conectados. Pero esto es un sistema y por lo tanto tiene un cierto número de grados de libertad. Como vemos aquí, cada cuerpo va a tener 3 grados de libertad. Entonces, este sistema como tal va a tener en total 3n grados de libertad. Pero esto todavía no es un mecanismo, porque para tener un mecanismo necesito conexiones o juntas entre los diferentes eslabones que vemos aquí, que en este momento se encuentra suelto. ¿Qué hacen los eslabones o juntas? Cuando conecto un cuerpo rígido con el otro, cada junta me va a quitar grados de libertad. Me puede quitar menos 2 grados de libertad si es una junta completa, o menos 1 grado de libertad si es una semijunta. Entonces, dependiendo de qué tipo de junta sea, si es junta completa o semijunta, vamos a tener que me quita un número de grados de libertad. Entonces, de acuerdo al número de juntas o conexiones que yo tenga en mi mecanismo, voy a tener, en este caso, vamos a escribirlo aquí en nuestra ecuación, como menos 2J1 menos J2. Donde en este caso J1 corresponderá al número de juntas completas y J2 corresponderá al número de semijuntas. Una vez ya yo tenga identificado y todos los eslabones se encuentren conectados, yo puedo saber cuántas juntas completas en total tengo, cuántas semijuntas en total tengo y cuántos se me bajan los grados de libertad por efecto de las juntas. Pero en ese momento todavía no tengo un mecanismo, porque en este caso todos los eslabones estarían conectados entre sí, pero estarían sueltos. Para tener un mecanismo es necesario que uno de los eslabones pierda sus 3 grados de libertad y quede fijo. Ese eslabón es muy importante porque es el que nos va a dar el movimiento absoluto del mecanismo, y este eslabón lo llamaremos tierra. Y es tan importante que en la numeración de ese eslabón lleva el número 1. Ese es el primer eslabón que generalmente se numera.
y como ese eslabón pierde sus 3 grados de libertad, al 3n inicial que tendría que quitarle 3. Si eso lo factorizamos, lo podríamos escribir así: 3n menos 1 menos 2j1 menos j2. Esta sería nuestra fórmula para calcular los grados de libertad. Y esta fórmula se conoce como la ecuación de Kurzbach, donde n es el número de eslabones J1 es el número de juntas completas y J2 es el número de semijuntas. Entonces, para emplear la ecuación de Kurzbach, la parte más importante es hacer una muy buena identificación tanto de las juntas completas como las semijuntas y el número de eslabones. Vamos a ver un ejemplo de aplicación. En este caso vemos un mecanismo que genera un movimiento de salida de la plataforma número 8 horizontal y está constituido por 8 eslabones. La ventaja en esta figura que nos ilustra el mecanismo es que ya está numerado, por lo tanto el número de eslabones ya se conoce. Entonces en este caso podemos decir n es igual a 8. ¿Dónde está el eslabón número 1? Como se puede ver aquí, una práctica común es no colocar el número del eslabón número 1 porque el eslabón número 1 es tierra, así que simplemente ya se sobreentiende que el eslabón que no vemos numerado es el eslabón tierra. Más adelante en otro video veremos la forma más común de representar este tipo de elementos. Vamos entonces a identificar el número de juntas completas y en este caso lo que vemos es que la totalidad de las juntas son de tipo pasador. Entonces simplemente vamos a contar el número de pasadores que tengamos. Vamos a empezar por aquí. En esta conexión con tierra tengo 1. Aquí tengo 2. Este sería 3. Este sería 4. Este sería 5. Este sería 6. Este sería 7. Este sería 8. Este sería 9. Y este sería 10. Entonces en total tenemos 10 pasadores. Entonces vamos a decir J1 vale 10. Como no tenemos semijuntas, J2 vale 0. Y en este caso podemos escribir la ecuación de Kurzbach fácilmente. 3 por 8 menos 1 menos 2 por 10 menos 0. Tendríamos aquí, esto será 7 por 3, 21 menos 20. Y en este caso tendríamos que los grados de libertad de este sistema, son iguales a 1. ¿Qué significa un grado de libertad? Como le hemos dicho, con una entrada de movimiento puedo controlar la posición, velocidad y aceleración de los eslabones que conforman este sistema. O dicho de manera práctica, con un solo motor puedo mover los 8 eslabones de mi sistema. Eso es lo que significa este dato. Vamos a ver dos ejemplos más. En el ejemplo de arriba vemos
un mecanismo que está compuesto por varios eslabones. Como vemos aquí, ya están numerados y en este caso eso nos da una ventaja. Aquí vemos que tenemos 8 eslabones, así que en este caso n ya está dado, es 8. Vamos a identificar las juntas completas. Vamos a identificar las juntas completas. Aquí es muy importante identificar el orden de las juntas, porque si no identificamos el orden correcto, el número de grados de libertad que calculemos va a ser el incorrecto. Entonces, por ejemplo, aquí hay una, aquí hay 2, pero vamos a ver qué pasa a partir de aquí. Por ejemplo, a esta junta, que es un pasador, llega el eslabón 2, el 5 y el 3. Por lo tanto, esta junta es de segundo orden y se cuenta 2 veces, es decir que aquí hay 3 y 4. Lo mismo sucede con la de acá abajo. En esta junta llega el eslabón 7, el 6 y el 4, y por lo tanto es una junta de segundo orden, y entonces esta sería la junta 5 y 6. Entonces, cuando tenemos una junta de segundo orden, se cuenta doble la junta. Igual pasa acá, aquí llega el eslabón 5, 6 y 8. O sea, esta es de segundo orden, por lo tanto aquí sería 7 y 8. Y finalmente esta junta también es de segundo orden porque llega el eslabón 2, el 7 y el 1. Entonces en este caso esta sería 9 y 10. Tendríamos entonces que el número de juntas completas es 10 y el número de semijuntas es 0. Y podemos aplicar la ecuación de Kurzbach. Menos 1 menos 2 por 10 menos 0, y en este caso eso me daría 1. Ya tendría un grado de libertad. Si se dan cuenta, el cálculo nos dio los mismos números que utilizamos en el ejemplo inicial. Vamos a ver qué pasa acá. En este caso vamos a identificar los pasadores inicialmente. Por ejemplo, aquí tenemos 1. Aquí podría pensarse que es una junta de segundo orden, pero si se dan cuenta, el achurado indica que todo este triángulo es un solo eslabón, así que simplemente esta es una junta de primer orden. Este es 2, este es 3, este es 4, este es 5, este es 6, este es 7 y este es 8. Y por lo tanto en este mecanismo tenemos 8 juntas. Tenemos un total de 7 eslabones, tenemos 8 juntas completas y en este caso tenemos 0 semijuntas. Por lo tanto aquí vamos a tener 3 por 7 menos 1 menos 2 por 8. (18) menos 16, 2 grados de libertad. Y en este caso, como tengo 2 grados de libertad en el sistema, quiere decir que este sistema puede tener 2 entradas o 2 motores que muevan el mecanismo. Vamos a dejar estos ejemplos que vemos acá en el video para nuestra clase sincrónica. Entonces vamos a desarrollarlos en clase y las dudas que tengan pueden ir desarrollándolos desde este momento, y las dudas que tengan las vamos a responder en clase. Igual estos 3 ejemplos los desarrollan, intentan desarrollarlos, calculan los grados de libertad y en la clase hacemos las aclaraciones. Esto es todo por ahora, sigan pendientes.